Y luego para te dejo este micro. Bueno, buenas tardes de nuevo. Para la segunda parte de la sesión de hoy, la que trata de los sentimientos y las emociones, también datos de nuestra interioridad, datos que descubrimos en nuestra experiencia interior, contaremos con la ayuda de la profesora doctora doña Carmen de la calle Maldonado, directora de la Cátedra Banco Santander de Responsabilidad Social en la Universidad Francisco de Vitoria. Es doctora en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis dirigida por el catedrático doctor José Manuel García Ramos, que es el director también de este curso y del seminario que lo organiza, titulada La formación de la responsabilidad social del universitario, un estudio empírico. Ha dedicado su magisterio principalmente a la materia de la cátedra que dirige y en el Departamento de Formación Humanística de la Universidad Francisco de Vitoria, lo que le ha servido para tender puentes muy sólidos con la antropología, la ética y la psicología. Por eso, en los últimos años colabora con el Máster de Acompañamiento Educativo. De sus numerosos artículos destacamos los siguientes, que dan cuenta también de los intereses de su investigación. La formación de la responsabilidad social en la universidad, hacia la validación del constructo responsabilidad social del estudiante universitario, la formación en responsabilidad social y su impacto en diversas carreras universitarias, inicios y fragmentación del feminismo en Occidente, el acompañamiento educativo, una mirada ampliada desde la antropología personalista, experiencias iberoamericanas en responsabilidad social universitaria, la mirada del formador como posibilitadora de encuentros significativos, educación para el desarrollo sostenible, el papel de la universidad en la Agenda 2030, persona y sociedad, las dos caras del compromiso, una propuesta de acompañamiento cordial desde la vulnerabilidad. Como podréis comprobar, además de ser una gran investigadora y una docente excepcional, la profesora de la calle es también una persona entrañable y nos complace muchísimo tenerla en este curso. ¿Ahora mejor? Qué bien. Bueno, pues decía que estoy encantada de poder pasar este rato con vosotros. Algunos os conozco y me da mucha alegría veros, aunque también me condiciona, ¿no? Y como vamos a hablar de afectividad y emoción, yo quiero empezar compartiendo con vosotros mi emoción, ¿no? Que es de agradecimiento, es de ilusión. He preparado el tema con mucha pasión. Este es un tema que yo doy en mis clases de antropología a alumnos de grado, también en el máster de acompañamiento a posgrado, pero nunca me he visto ante un público así tan heterogéneo, ¿no? Entonces también estoy un poquito nerviosa y con todas estas emociones lo que os propongo es que nos aproximemos a este tema con la idea de reflexionar juntos. Seguramente entre vosotros habrá gente que a lo mejor por su profesión o por sus estudios pueda decir cosas mucho más interesantes que las que voy a decir yo. Por supuesto, yo no voy a hablar a título personal, yo voy a hacer referencia a los autores sobre los que he fundamentado mi trabajo, ¿no? Pero me gustaría que este fuera un espacio de reflexión compartida, ¿no? No vengo a dogmatizar ni a pontificar, sino a compartir, ¿no? Y me gustaría empezar poniendo el marco. Ya lo ha comentado antes Salvador, hemos hablado de inteligencia y consciencia, hoy el catedrático Ajejas nos ha hablado de conciencia y libertad y ahora nos adentramos en el mundo de los sentimientos, de las emociones, ¿no? Que es un terreno difícil. De hecho, yo he querido empezar, si la tecnología me lo permite, porque soy bastante... He querido empezar con un vídeo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ay, madre, qué disgusto se va a llevar. ¡Qué divertido es esto! Soy una hija horrible. Voy a volver. ¡No pienso volver a la torre nunca! Soy un ser humano despreciable. ¡Es el mejor día de mi vida! Bueno, esto es un pequeño guiño a un tiempo en el que hemos pasado de endiosar a la razón con la Ilustración como único criterio de acceso al conocimiento de la realidad
y nos hemos ido al otro lado del péndulo, ¿no? Al otro extremo, a una sociedad posmoderna que exalta el valor del sentimiento, de la afectividad, de las emociones y que además nos presenta un panorama, pues, como os decía, un poco hasta pintoresco, ¿no? Las emociones como algo fluctuante, que suben y bajan, que me sacan de mí, que me esclavizan y que de alguna manera me hacen parecer como un loco que está dominado por sus sentimientos. El homo sentimentalis del tiempo actual. Somos hijos de nuestro tiempo y también estamos condicionados por esto, que está presente en la mentalidad colectiva. Y fijaos, os traigo aquí una foto que me han mandado con motivo del Día de los Enamorados, ¿no? Que habla también de este escepticismo y de este hastío existencial de un tiempo que también está empachado de tanto sentimentalismo, ¿no? San Valentín son los padres, como los Reyes Magos, como el Ratoncito Pérez, ya ni siquiera podemos creer en el amor. Con este marco, en este contexto, yo os invito a parar un segundo y mirar en lo más profundo de nuestro corazón para descubrir las preguntas que nos surgen ante un tema como el que nos ocupa, afectividad y emociones. ¿Cuáles son esos interrogantes? Yo os he puesto ahí algunos que a mí me han venido, ¿no? ¿Qué es la afectividad? ¿Por qué y para qué somos seres afectivos? ¿Se puede vivir sin afectos? ¿Puedo vivir impasible ante la realidad? ¿Hay que reprimir esas emociones irracionales? ¿Qué es eso del emotivismo? ¿Es bueno eso de tener sensibilidad? ¿Hasta qué punto? Y desde esta mirada a nuestro corazón y poniendo el foco en el corazón como síntesis de la persona, como ese que es capaz de descubrir lo que es invisible a los ojos, os invito a que veamos este vídeo, a ver si soy capaz, este vídeo. Perdonad, os invito a que lo veamos, que nos dejemos llevar por lo que provoca en nosotros, ¿vale? No es un actor, es un señor que está en la cárcel por haber matado a una mujer y a su hijo, ¿sí? I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. Which kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. And so for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time, and through the journey that we took,
os invito a que miremos en nuestro corazón para descubrir qué emoción ha suscitado escuchar y mirar a esta persona. ¿Qué pensamiento nos ha generado y a qué nos mueve? ¿A qué comportamiento? ¿Sí? Un segundo. Tomaos ese minuto de regalo para explorar en vuestras emociones. No os voy a pedir que lo compartamos, pero sí que os lo llevéis ahí como música de fondo, porque me gustaría partir de vuestra experiencia en relación a las emociones. Yo este vídeo lo utilizo mucho en clase, alguno lo habéis visto, ¿no?, en otro contexto. Se lo pongo a los alumnos para explicarles la diferencia entre la dignidad moral y la dignidad constitutiva, pero no dejo de conmoverme cada vez que lo veo, conmoverme en el sentido literal de la palabra. Y a mí la emoción que me suscita es la de descubrir la belleza del perdón, la mirada de una mujer que ha perdido a su hija y a su nieto y es capaz de perdonar al asesino. Y me habla de lo mejor y de lo peor del ser humano. Y se me mezclan las emociones con los pensamientos y con aquello a lo que me siento movida. Y ahí es donde me gustaría llegar, ¿no?, a ese entretejer inteligencia, voluntad y afectividad. Muchas veces planteamos esta cuestión como algo fragmentado. Y es verdad que separamos para analizar y para estudiar, pero que en la realidad el ser humano aspira a ser un ser integrado, que no siempre lo conseguimos, pero lo ideal es que haya un equilibrio armónico entre la inteligencia, la voluntad y la afectividad, ¿vale? Y hablamos del intelecto que siente y del sentimiento que entiende, porque somos una unidad. Y en la medida en que estamos integrados, ponemos en juego lo que nos hace ser humanos, lo que nos hace ser personas, ¿no? No solo desde nuestra inteligencia, no solo desde nuestras emociones, desde nuestra afectividad, y no solo desde un voluntarismo que pretende todo a base de hacer músculo. En la medida en que tenemos un equilibrio armónico entre estas tres facultades o dimensiones, podemos desarrollarnos en plenitud. Si no, estaríamos ante un hombre que tiene una cabeza muy grande, muy grande, muy grande y una voluntad muy pequeñita o una afectividad atrofiada. Frente a esa exaltación del sentimiento del tiempo actual y a ese otro momento histórico en el que la inteligencia era la diosa, pues la invitación que os propongo va en esta línea de armonizar, ¿no? Y nuestro punto de partida es el corazón humano, el corazón como síntesis de la persona, en el que se entreteje la inteligencia, los afectos y la voluntad. Y por lo tanto habla de nuestra identidad personal y es el lugar también del encuentro con los otros, ¿no? Este es el menú que os propongo para este rato que vamos a pasar juntos, ¿no? Y como os decía antes, cada uno que tome aquello que más le interpele y le resuene, y lo que no, que lo aparte a un lado. Os tengo que confesar que no es mi mejor día, yo soy mucho más alta, mucho más guapa, mucho más delgada y mucho más brillante de lo que puedo serla hoy, ¿no? Pero no importa, el tema en sí mismo es de tal potencia que a poquito que nos abramos y nos pongamos en juego, seguro que nos vamos a llevar algo, ¿no? Y os decía, el corazón como síntesis de la persona, como centro unitario y de integración de esas diferentes dimensiones. Y desde ahí, desde esa concepción del corazón así, no como un corazoncito de San Valentín con una flechita y todo color de rosa, pues vamos a analizar qué es eso del dinamismo afectivo.
el dinamismo afectivo como un proceso, y como todo proceso tiene un inicio, un punto de partida, y ese punto de partida es la realidad que me interpela, que me afecta. Afectividad viene de ahí, ¿no? Algo que no me resulta indiferente, ante lo que no permanezco impasible. Y además, en ese proceso del dinamismo afectivo, puedo conocer esa realidad que me afecta. Y además, tengo la capacidad de responder a esa realidad que se me presenta. Y hablamos de dinamismo afectivo y nos metemos en el mundo de las emociones, de los sentimientos, de los estados de ánimos y de los afectos. Y esto es una especie de lío con palabras que a veces utilizamos de forma indistinta y que sería bueno precisar a qué nos referimos cuando hablamos de cada uno de estos términos, ¿no? La emoción es algo intenso, breve, de menor duración, inmediato, y es una reacción. En ese proceso del dinamismo afectivo es lo primero que me viene, ¿no? A veces es consciente, a veces es inconsciente. El sentimiento es una experiencia que se prolonga más en el tiempo y por lo tanto es más estable. Y ya pone en juego mi inteligencia, mi consciencia, porque va más allá de esa primera emoción. Los estados de ánimo son estados más imprecisos que tienen menos intensidad y que duran más en el tiempo. Y por último, cuando hablamos de afecto, nos estamos refiriendo a un sentimiento positivo, algo que tiene mucho que ver con el cariño, ¿vale? Algo que me importa. Bien, pues desde ahí, desde esta concepción de que a mayor intensidad, menor duración, es decir, intensidad y duración son inversamente proporcionales, pues colocamos un poquito con más orden y más rigor estas palabras que, como os decía, a veces utilizamos de forma indistinta. ¿Sí? Emoción, sentimiento y estado emocional. ¿Qué es eso del dinamismo afectivo? Pues hablábamos de que hay una realidad que me impacta, que me afecta, y eso pone en marcha un proceso, un dinamismo en el que primero siento una emoción, insisto, que a veces es automática, mecánica, en la que no media la conciencia ni la consciencia, en la que no he puesto en juego mi inteligencia, pero en un siguiente momento, porque insisto, es un proceso, pongo en juego mi razón y mi libertad, hago una valoración. ¿Esto que siento, qué quiere decir? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Para qué me sirve? ¿Qué información valiosa hay en esta emoción? Y con mi ideal de vida, como brújula, como algo que me orienta, me planteo qué hacer frente a esa emoción, que ya pasa a convertirse en un sentimiento, porque ya es más estable, tiene menos intensidad y me permite decidir en base a ese ideal de vida lo que quiero hacer ante esa realidad que me ha interpelado, me ha afectado, me ha impresionado, me ha provocado una emoción, ha hecho que ponga en juego mi inteligencia, ¿sí? Y me ha llevado a una decisión final. La afectividad como la toma de conciencia de que yo estoy hecha junto a otros, que soy un ser en relación y que necesito a los otros, y que esa realidad que me afecta puede ser la que viene de la mano de otra persona o de un suceso, un acontecimiento, pero que me hablan de que no soy un ser aislado, que soy un ser de encuentro, y que en la medida en que esa realidad me impacta y me encamina, me orienta hacia lo que estoy llamado a ser, alcanzo esa plenitud como ser humano. Vamos a ver cuáles son las definiciones con un poquito más detalle de estos términos que hemos utilizado al hablar de emociones, ¿no? Es la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Bueno, pues yo os decía que hoy no estoy en mi mejor momento y de hecho todavía noto que me tiembla un poquito la voz, ¿no? Porque la sensación de nervios se refleja en mi cuerpo, porque soy un cuerpo. Y ¿es bueno o malo que yo esté nerviosa? Aquí una primera invitación.
salir del esquema de emoción mala y emoción buena para mirarlo desde la perspectiva de agradable o desagradable, ¿sí? Pues no es agradable estar nervioso, pero yo puedo, frente a esa emoción que me condiciona, decidir cómo afrontar este rato de estar aquí frente a vosotros, ¿no? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo surgen? Pues si vamos a la etimología, vemos que nos hablan de algo que me pone en acción. Es un movimiento, movere, ¿sí? ¿Y cómo surgen las emociones? Pues os decía, hay muchas clasificaciones. Hay quien habla de negativas, positivas, agradables, desagradables. Y hay quien plantea 7 emociones básicas y otras secundarias que se derivan de esas que son universales, que las encontramos en cualquier cultura, en cualquier momento de la historia, ¿no? ¿Y cuáles serían esas? Seguro que me las sabéis decir vosotros. ¿Cuáles son? Alegría, miedo, ira, tristeza, aversión, asco, sorpresa y desprecio. Hay una película que justo ayer vi por la noche con mis hijos para motivarme yo, que se llama Inside Out, donde vienen explicadas de una forma, la verdad, deliciosa, cada una de estas emociones y el papel que juegan a la hora de la toma de decisiones, ¿no? En principio uno podría pensar que la tristeza es mejor silenciarla, que no haga presencia en nuestra vida, porque estar triste pues es muy desagradable. Sin embargo, la tristeza como emoción tiene una información valiosa para mí. Si yo estoy triste es porque ha sucedido algo que para mí era importante y que de alguna manera en esa tristeza se me desvela como valioso para mí. Si yo evito dar voz a la tristeza a toda costa, a cualquier precio, y reprimo esa emoción, estoy evitando descubrir la información valiosa que había en esa emoción para mí. Si hablo de la ira, ¿por qué siento ira? Pues a veces uno siente ira cuando se siente injustamente tratado. La ira me está hablando de la capacidad que yo tengo para distinguir lo justo de lo injusto. Y no se trata de dejarme llevar por la ira y poderme pegar gritos de forma descontrolada, como la chica que aparecía en el vídeo del principio. Se trata de darle voz a esa ira, nombrar esa emoción para descubrir qué hay de valioso en esa emoción que yo estoy sintiendo. Gestionarla y aprovechar lo que hay de bueno en eso que siento, ¿sí? Y de la misma manera, en cada una de las emociones básicas, primarias, encontramos, os lo he puesto en rojo, el sentido que tiene, para qué está esa emoción. El miedo es lo que nos ha permitido sobrevivir. Si no sintiéramos miedo, pues ahora ya estamos en un ambiente más seguro, pero si vamos a la prehistoria, el miedo era lo que ponía a nuestros antepasados en una situación de alerta para salir corriendo y sobrevivir, ¿no? El miedo me habla de que hay situaciones amenazantes que yo tengo que intentar evitar. El asco. ¿Cómo puede ser el asco una emoción a la que hay que abrir la puerta? La aversión. Bueno, pues ¿qué hay en el asco, en la aversión, que yo puedo rescatar para crecer como persona? La alegría, que me permite descubrir lo bello, lo bueno, lo que me hace feliz, lo que es valioso en mi día a día, ¿no? Y así podríamos ir analizando cada una de estas emociones. Os decía que más que hablar de emociones buenas o malas, bueno, la perspectiva de agradable o desagradable que conecta con lo que yo siento, a veces en mi cuerpo, a veces en mi psique, a veces se refleja en un estado de ánimo, ¿no? Que permanece en el tiempo, a lo mejor no con la intensidad de la emoción, pero sí, como insisto, un estado de ánimo, ¿no? Bueno, pues cada una de esas emociones desagradables, que como veis son unas cuantas, las agradables parece que es más difícil, ¿no?, pillarlas. Por eso cuando uno tiene la experiencia de estoy alegre,
pues merece la pena saborearlo, ¿no? Y disfrutarlo. Bueno, pues desde ahí, desde ese dinamismo afectivo, me gustaría conectar la afectividad con mi biografía personal, con la de cada uno de nosotros, ¿no? Porque una vez que yo identifico la emoción, le pongo nombre en ese inicio del dinamismo afectivo y comprendo por qué me siento así, me permito el lujo de pararme y decir, pero ¿por qué estoy iracunda? ¿Qué me ha pasado? Me voy a parar y a descubrir qué es lo que me ha afectado de tal manera que me ha torcido el día, ¿vale? Y una vez que lo descubro, yo tengo la capacidad, con el ejercicio de mi libertad, de decidir qué quiero hacer con esa ira. Si quiero dejar que se vaya, si quiero pararme un poquito más para entender el por qué ha aparecido, y una vez que avanzo en ese proceso, en ese dinamismo afectivo, tomo la decisión hacia dónde me mueve esta emoción que ya se ha convertido en un sentimiento, sobre todo de cara al fin, al objetivo, que insisto es la brújula que ha de orientar cada una de mis decisiones. Y hablaba de biografía personal, porque claro que estamos condicionados por esas emociones, que nos afectan somáticamente, que tienen un reflejo en nuestra corporeidad, que pueden tener un día de luz o de sombras. Pero en última instancia, como decía antes José Ángel, en referencia al hombre en busca de sentido, yo no decido lo que me pasa, pero sí puedo decidir la actitud con la que afrontar eso que me pasa. Y yo puedo tomar las riendas, y me viene la imagen de la cuadriga, yo puedo decidir qué hacer con esas emociones, con esos sentimientos, y escribir la página en blanco del día de hoy, a pesar o precisamente con esos condicionamientos que vienen de mi afectividad. El ser humano, precisamente porque es único e irrepetible y porque tiene inteligencia y libertad, es el único que puede decidir, más allá de lo que le marca el instinto, más allá de lo que le dicta la naturaleza, cómo afrontar ese mundo de las emociones y de los sentimientos. Y la vida se nos presenta así, por lo tanto, como una biografía personal, como una tarea ineludible e intransferible, porque solo yo puedo escribir cada una de esas páginas en blanco, teniendo en cuenta que ha de haber un ideal que sea el que oriente, el que marque el norte de cara a tomar una decisión. Y a veces lo que en el mundo es tomado como un fracaso, en mi escala de valores puede presentarse como un éxito. Y será un éxito en la medida en que eso que me ha acontecido me acerca al ideal de mi vida. Está orientado en base a ese sentido. O puede ser un absurdo, si por el contrario es un obstáculo o va en dirección contraria a aquello que yo me planteo como proyecto vital. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la dimensión personal de la afectividad? Bueno, pues es evidente que la realidad nos afecta a cada uno de una forma distinta. Y lo que para uno es un mundo, para otro es algo muy relativo y que apenas tiene importancia. ¿De qué depende el que la realidad me aplaste más o menos? Bueno, decíamos que hay una valoración automática, algo que me interpela, algo que me afecta y que yo recibo, acojo ante lo que yo respondo de una manera, que está condicionado por mi temperamento. El temperamento es algo que me viene de fábrica, es algo con lo que nazco, ¿sí? Yo luego puedo, a base de cultivarme, de trabajar, de conocerme, de aceptarme, de superarme, forjar un carácter, ¿sí? Y tener una personalidad. Pero también hay unas condiciones físicas, pues yo no soy la misma ahora con los años que tengo que cuando tenía 30 menos, y no soy la misma de día que a altas horas de la madrugada, y no soy la misma si tengo un problema de estómago que si he tenido una comida maravillosa. Y las condiciones ambientales, claro que sí, no es lo mismo vivir aquí
que vivir en un país en guerra. Por lo tanto, la realidad me afecta en base a cómo es mi temperamento. Yo creo que de esto más o menos sabemos todos, ¿no? Activo, no activo, primario, secundario, en función a la resonancia que tienen en mí los acontecimientos, emotivo, no emotivo. Para esto os recomiendo el libro del padre Lucas, Explícame la persona, donde vienen analizados todos los distintos tipos, ¿no? En base a la clasificación del ESEN. Y decíamos, además tengo una historia personal, tengo unas experiencias de vida que son diferentes, únicas y repetibles en cada sujeto, y tengo la capacidad de elegir cómo reaccionar ante eso que la vida me ha traído. Todo esto suma lo que denominamos consistencia afectiva. Hay personas que tienen una consistencia afectiva madura, fuerte, equilibrada, y que, aunque la realidad les afecte de una forma brutal, son capaces de levantarse y de encontrar sentido a lo que les sucede, ¿no? Independientemente de su temperamento, de su personalidad, de las condiciones físicas y ambientales en las que vivan, porque han hecho un proceso de maduración, de búsqueda de armonía, en la línea que hablábamos al principio, entre lo que uno siente, lo que uno piensa y lo que uno decide hacer, lo que uno desea. ¿Cuáles serían algunos principios básicos para crecer en esa madurez afectiva, para conseguir que la realidad no me aplaste? Pues primero, como decíamos, ponerle nombre a lo que siento, atreverme a darle espacio a esas emociones y expresarlas de forma explícita. También reconocer los sentimientos, en el sentido de pasarlos por mi inteligencia y por mi voluntad para decidir qué quiero hacer con ellos, que no sean ellos los dueños de mi vida, y saber expresarlo de un modo adecuado, porque claro, parece que exaltamos tanto el valor de las emociones que pasan a ser las protagonistas de todo, y que me muevo por lo que siento. Y esto es lo que ahora mismo estamos viendo en la cultura actual, ¿no? Esto es lo que viven nuestros jóvenes. Hago lo que siento. Y a veces ni siquiera te dicen lo que sienten. Es que lo siento. Y dices, ¿pero qué es lo que sientes? Continúa la frase. No, pero es que lo siento mucho. Y era lo que me apetecía. Y como comentaba José Ángel, pues parece que eso ya es, con esto lo justifico todo, ¿no? ¿Qué sería esta pedagogía de la afectividad? Poniéndolo ya de una forma más ordenada. Como decíamos, tomar conciencia de los afectos, reconocerlos y nombrarlos, no negarlos. A veces el cuerpo grita cuando no somos capaces de escuchar a nuestra afectividad. Y un dolor de cabeza o una subida de tensión es un gemido de tu persona, que ha intentado expresarse a través de distintas emociones, pero que han sido reprimidos, ignorados, no nombrados, ¿no? Y verbalizarlos es una forma de iniciar la cura. Aceptarlos, como decíamos, expresarlos, saber interpretar lo que nos dicen. Como decía antes, ¿cuál es el mensaje que viene en esa botella? ¿Qué información valiosa me trae, ¿no? Controlar los propios afectos, no dejarme llevar por el emotivismo. Todos los ismos, emotivismo, relativismo, hedonismo, bueno, pues de entrada, ojo, ¿no? ¿A dónde me lleva este emotivismo? Yo os comentaba antes cómo este testimonio de este hombre que está condenado a cadena perpetua me sirve muchas veces para provocar en los alumnos una reacción ante un tema que no es una teoría, que tiene que ver con ellos. Yo valgo mucho más que mis errores. A lo mejor yo no he matado a nadie, pero siento que no valgo nada porque he metido la pata, porque he decepcionado a alguien, porque no doy... Yo valgo más que mis acciones. Y os tengo que confesar que este vídeo muchas veces provoca... he llegado a tener gente que se me ha enfadado. Pues
no tenía que estar en cadena perpetua, al corredor de la muerte. Sí, claro, ahora mucha lagrimita, o todo lo contrario. Personas que lo ven, un tiarrón con unas lágrimas corriéndole por las mejillas que realmente dices, ¡puf! Bueno, pues ojo con el emotivismo, porque como hemos visto en el vídeo primero de los dibujos animados, las emociones, igual que vienen, se van y no pueden ser fundamento de mis decisiones. Tiene que haber algo más, tengo que poner en juego mi inteligencia y mi voluntad para no caer en un emotivismo efímero. Cuando yo aprendo a reconocer mis emociones, adquiero la capacidad de entender las emociones del otro. Normalmente lo que no soporto en el otro es lo que más me cuesta en mí. Entonces, cuando veo que es que yo soy incapaz de controlar la ira, soy capaz de reconocer que tú me pones muy nervioso porque eres un iracundo y como yo, no te sabes controlar. Y entiendo que tu ira tiene una causa y que no es contra mí, que es algo tuyo, que me afecta a mí, pero que puede tener que ver con otro que pasa por ahí y que no soy yo. Ganar en empatía de cara a poder relacionarme con los otros desde la autenticidad del encuentro, en el reconocimiento de lo que soy, de lo que siento, de lo que pienso y de lo que decido, ¿no? Ser capaz de tener relaciones personales con un para qué, con un sentido. Y hablamos de consistencia afectiva, que identifica y nombra las emociones, que comprenden por qué me suceden, por qué me pasa esto y para qué me pasa esto, y qué dicen de mí. Resulta que yo me tengo por una persona poco materialista, poco apegada a las cosas materiales, y pierdo el móvil y me vuelvo loca. Pues a lo mejor resulta que estás más apegada a lo material de lo que tú te pensabas. Y esa emoción te hace caer en la cuenta de quién eres y de cuáles son tus prioridades y de cómo está ordenada tu escala de valores, ¿no? También me permite ajustarme a lo que la realidad es. Vivir fuera de la realidad para mí es uno de los peligros más grandes, ¿no? Montarme una realidad paralela, virtual, diferente a lo que está sucediendo, ¿no? Y las emociones me conectan con la realidad, con lo que está pasando, no con lo que a mí me gustaría que pasara o con lo que yo he imaginado que iba a pasar, ¿no? Y de alguna manera me hace reconocer cuáles son mis valores. La afectividad, por lo tanto, mirada como un don, que me habla de mi capacidad de amar y ser amado, y que me muestra un camino de encuentro con el otro, ¿no? Y que me llevan al interrogante de qué puedo hacer con esto que siento. El mundo actual que nos dice, anestesia lo que sientes, o sea, vivan las emociones positivas y anula las negativas, y venga mindfulness, y venga psicología positiva, y venga... y todo lo negativo lo anestesio, huyo, me escapo o lo disfrazo. ¿Sí? Bueno, pues frente a esta propuesta del mundo actual, la invitación que nos hace la antropología va por otro camino. Es buscar la verdad, descubrir cuál es el criterio de realidad y reconocer que todas las emociones son necesarias. En la película de Inside Out, que os decía que veía ayer, se descubre que la tristeza es necesaria, porque la tristeza me conecta con lo que es importante para mí, ¿no? Y es una de las claves de la película. En el momento en el que la tristeza ocupa el lugar que tenía que ocupar, las cosas vuelven a su ser, ¿no? Hablo de tristeza, de ira, de asco, de envidia. ¿Pero cómo puedes decir eso, Menchu? ¿Que hay que dar espacio a la envidia? Bueno, a ver cuánto espacio le das, a ver si te come. Pero descubre qué es lo que te está provocando esa envidia y hasta qué punto te está envenenando y te está impidiendo llegar a ser el que estás llamado a ser. No, sí, es envidia sana, pero ¿qué envidia sana?
¿Qué información hay en eso que sientes? ¿No? ¿Positivas o negativas? ¿Y cuándo ayudan? Cuando te orientan a lo que quieres ser, cuando te conectan con la realidad, con tu verdad, ¿vale? Y decíamos, por lo tanto, que la misión de la afectividad y de las emociones es revelarme, conectarme con la realidad tal cual es y descubrir el significado que tiene para mí esa realidad, que insisto, normalmente lo que más nos afecta es la realidad de otra persona, el encuentro con otra persona, pero a veces son acontecimientos, circunstancias, ¿sí? ¿Qué significa para mí esto que está aconteciendo? Y es una puerta abierta también para descubrir lo bueno, lo bello, lo valioso sobre la vida y sobre mí. Y volvemos al inicio. Nos encontramos, por lo tanto, con una afectividad integrada, equilibrada, armónica, ¿vale? Que permite orientar al ser humano hacia lo valioso, que no es inmadura. ¿Qué es una afectividad inmadura? Pues aquella que se fusiona con la realidad, se apega tanto al otro que deja de ser quien es. Y aquí estamos hablando de dependencias afectivas, de relaciones que esclavizan, de lo que ahora se llaman relaciones tóxicas, o si nos vamos al otro extremo, de evadirme de la realidad, de subirme a mi torre de marfil y contemplar al mundo desde mi isla, ¿no? Que nada ni nadie me salpique. Cuando reconozco esa necesidad del otro, descubro que no puedo ser quien soy desde el aislamiento, desde el egocentrismo, desde el creer que todo gira en torno a mí. ¿Cómo salir de esa afectividad inmadura? Bueno, haciendo la experiencia de ser amado y de amar. Soy amado, luego existo. Fijaos, si vuelvo al vídeo. Este hombre reconoce quién es cuando se siente amado de forma incondicional. Entonces descubre quién es él. ¿Y qué es eso del amor? ¿Sí? Quería volver aquí. Para conectar con mis emociones, con las vuestras, ¿no? Para que esto no sea solo un discurso teórico, sino una aproximación desde la experiencia. Y con esto abro la puerta a la participación y al coloquio, ¿no? Desde aquí, no para que hagamos aquí un striptease y contemos, pues yo no, sino desde esa toma de conciencia de lo que un testimonio me afecta, me interpela, de qué pensamientos genera y a qué comportamientos me lleva, profundizar en esto de la afectividad. ¿Se ha entendido la pregunta? ¿Qué habéis sentido o con qué os quedáis de la experiencia de asomarme al corazón del otro? A un corazón herido y a un corazón que necesita ser perdonado.